Qué gusto en poder saludarlos. Aquí estamos una vez más para realizar un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Y en esta oportunidad la lección número 6, Jesús el sacerdote fiel. Te invito para que tengamos una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque estás atento a nuestras necesidades y gracias Señor porque hoy vamos a repasar un tema realmente maravilloso. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en el repaso de la lección de escuela sabática. El texto clave de esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 7, versículo 26, que dice lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermoso pasaje que lo vamos a analizar en un momento. Pero antes de ir directamente al repaso, vamos a ver cómo en otros lugares se trabaja en la misión, en la predicación del Evangelio. Así que vamos a ver un testimonio. A cada uno, Dios ha dado una forma de servir y mostrar su amor al mundo. Es difícil encontrar una carrera que concilie los talentos que Dios nos ha dado y el interés de su obra. Pero los estudiantes interesados en la aventura y servicio, el programa de rescate y socorro internacional de la Universidad Unión hace justamente eso. El programa enseña técnicas de rescate y desarrollo comunitario alrededor del mundo. Cada estudiante pasa su último semestre en el terreno, usando sus habilidades en el mundo real. Estamos en Palmer, Alaska. Es el campamento de la Iglesia Adventista. Es parte de un semestre de excursión y aventura en Alaska. IRR te da un montón de habilidades geniales, desde técnico médico en emergencia hasta rescate en ríos rápidos para realizar proyectos sustentables en países en desarrollo. Una de las habilidades que están practicando en Alaska en búsqueda y rescate de avalancha. Van a entrenar toda la semana, soportando la nieve y temperatura congelantes. Muchos estudiantes de IRR ven las ventajas como después de entrenamiento físico. Cada destreza es única y diferente, pero tienen un único propósito: aliviar el sufrimiento de la humanidad. Lo veo como lo que también hizo Jesús. Vivió su vida para mejorar y salvar las vidas de las personas que lo rodeaban. IRR te capacita para hacer lo mismo en menor escala y para vivir nuestras vidas como Jesús vivió la suya. Estos estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica este tipo de servicio cuando fueron llamados a responder ante una tormenta que destruyó comunidades en el estado de Iowa. Pocos días después del desastre, el equipo estaba listo para ir. Realmente aspiro a ser este tipo de misionera. El tipo de amante de Jesús que es capaz de tomar vuelo sin previo aviso. Creo que nuestro programa me ha preparado para eso. Al punto que confío en que donde vaya y lo que haga, sé que puedo causar un gran impacto. Mientras estuvo en la tierra, Jesús fue más que un maestro, predicador y sanador, también fue un socorrista. Su ministerio era escalar y aliviar a los sufrientes emocionales, físicos y espirituales que lo rodeaban. El programa de rescate y socorro internacional ha enseñado a estos estudiantes cómo usar su pasión por la aventura para hablar a otros acerca de Jesús. Creo que IRR es una buena manera de tener lo que llamamos una carrera de aventura y una vida de servicio. Podemos servir a las personas que nos rodean y ayudarlas a tener una vida mejor, para que vean que nos importan como le importaban a Jesús. Así podemos compartir nuestro mensaje con ellos y tiene más valor. Dios tiene muchas formas de usarnos para mostrar su amor al mundo. El programa IRR es solo un ejemplo. Puede visitar adventistamission.org para ver cómo muchas personas en el mundo combinan sus talentos con su ministerio. ¿Cómo usará usted sus dones y talentos para mostrar el amor de Dios? Como hemos apreciado, hay diversas formas de involucrarse en la misión y de servir a nuestros semejantes.
Lo importante es que cada uno de nosotros busque su don, su talento y esté comprometido en la predicación del Evangelio. Vamos al repaso de la lección. En esta semana estamos viendo especialmente los capítulos 5 al 7 de la carta a los Hebreos. En estos capítulos se nos habla acerca del sumo sacerdote, ese sumo sacerdote que nos convenía. Ahora, algunas preguntas que surgen. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su origen? Y en esto vamos a dialogar en este repaso de la lección. La principal función de un sacerdote es mediar entre los hombres y Dios. Pero los sacerdotes del antiguo pueblo de Israel, ellos también necesitaban de un mediador. Y ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que hizo una obra perfecta y Él es el gran mediador, Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. Este sumo sacerdote es el que nos conviene. Todo lo que se hacía anteriormente prefiguraba lo que iba a hacer Jesús. La palabra de Dios nos dice que fue el Padre el que lo eligió. Hebreos capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea que es el Padre quien le da la autoridad al Hijo. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesús padeció y también sufrió por tener que enfrentar la muerte. Sin embargo, aquí sobre todo se está haciendo referencia a la segunda muerte, o sea, la muerte eterna. Y el Señor lo rescató, lo salvó. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Así fue librado Jesús de la segunda muerte, que es la muerte eterna. El Padre lo resucitó. Sin embargo, Jesús padeció, sufrió. Por eso Él puede compadecerse de nosotros y es nuestro gran sumo sacerdote y nuestro intercesor, nuestro mediador con el Padre. Hebreos también nos dice que el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? El libro de Génesis, en el capítulo 14, nos cuenta el momento en el cual Melquisedec, que era el rey de Salem, se encontró con Abraham. Pero el relato nos deja entrever que Melquisedec era superior a Abraham porque él bendijo a Abraham y Abraham le entregó los diezmos. Ahora, este Melquisedec fue un personaje real y la característica que tenía es que él era rey y sacerdote. Y Hebreos habla de Jesús como aquel que es según el orden de Melquisedec, como diciendo semejante al orden de Melquisedec. Dice Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pablo está haciendo referencia aquí a la declaración del libro de Salmo 110, versículo 4. Y en esto se asemeja, Jesús también es rey y sacerdote. Y no tiene principio y fin. Cuando se habla acerca de Melquisedec se dice sin genealogía, porque no se menciona el origen de Melquisedec, aparece allí y solamente en una acción. Hebreos no habla acerca del origen del rey Melquisedec, de sus padres, de dónde provenía. Y queda allí Melquisedec como un tipo de Cristo, como un modelo. Y por eso se dice que Jesús es según el orden de Melquisedec, no es según el orden de Aarón. Él es rey, él es sacerdote, pero Jesús es eterno. Su ministerio es para siempre, porque Él no tiene principio ni fin. Por otra parte, el ministerio de Jesús es el eficiente. Los sacerdotes
Cuando hacían sus sacrificios, ellos tenían que hacer un sacrificio por ellos mismos y buscar el perdón. Y en realidad el animal que se sacrificaba no era el que limpiaba el pecado, sino que era un símbolo, estaba prefigurando el sacrificio de Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El texto nos está diciendo aquí que los sacerdotes ejercían un ministerio pero que no era completo, o sea, ellos no podían llegar de una manera directa al Padre como lo hace Jesús. Su ministerio era imperfecto, pero el ministerio de Jesús es perfecto. Hebreos capítulo 7, versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. ¿Cambio de qué ley? Aquí no está hablando de los 10 mandamientos o la ley moral, sino está hablando acerca de la ley del sacerdote. Un sacerdote tenía que ser descendiente de Leví y Jesús no era descendiente de Leví, él fue descendiente de Judá. Por lo tanto, aquí, a partir de Jesús, hay un cambio en la ley del sacerdocio. Jesús ahora es el verdadero sacerdote y no es según el orden de Aarón. La venida de Jesús también implicó un cambio en la ley de los sacrificios, porque ahora Él es el sacrificio perfecto y ya no es necesario los sacrificios de animales. Hebreos 7:16 nos dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno. Él es eterno, no tiene principio ni fin. Dice Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este sacerdocio es el que necesitamos. Él puede salvarnos para siempre, porque la obra de Jesús sobrepasa a la obra de los sacerdotes levitas, porque su obra llega hasta nuestro corazón y Él puede cambiar, transformar nuestro corazón. Y necesitamos entregarnos a Él. De esta manera Jesús se transforma en nuestra garantía de la salvación. El sacerdocio de Jesús es eterno, Él no tiene principio ni fin, es según el orden de Melquisedec. Jesús vivió una vida sin pecado, sin mancha. Y de esta manera Él se constituye en nuestro ejemplo, nuestro modelo máximo. Hebreos 7:26 es el versículo clave de esta lección. Aquí encontramos 5 virtudes del sacerdocio de Jesús. Y analicemos cuáles son. Dice el texto, porque tal sumo sacerdote nos convenía. 1. Jesús es santo. 2. Jesús es inocente. 3. Es sin mancha de pecado. Apartado de los pecadores. Y 5. Hecho más sublime que los cielos. Notable, aquí nos está mostrando este versículo que Jesús fue humano, Él padeció aquí, pero fue inocente y sin mancha de pecado. Pero también nos está mostrando la virtud divina. Él es santo y es más sublime que los cielos. Por lo tanto, podemos decir que Jesús fue humano, pero no era un ser humano pecador como nosotros. Aquí también se manifiesta su divinidad. Pero Él es nuestro sumo sacerdote y mirándolo, contemplándolo y siguiéndolo, podemos reflejar su carácter en nuestra vida. Qué privilegio y bendición tenemos de contar con este sumo sacerdote fiel, que puede interceder por nosotros,
que puede darnos la seguridad de la salvación, ¿qué nos queda a nosotros sino entregarnos a Él de todo corazón y compartir estas buenas noticias con las personas que conocemos? No desaprovechemos este gran ministerio de nuestro gran sumo sacerdote Cristo Jesús. Realmente necesitamos acercarnos a este sumo sacerdote, necesitamos orar, confiar en Él. Y es por eso que la Iglesia tendrá 10 días especiales para buscar a Dios en oración. Desde el 10 de febrero hasta el 19 de febrero, todos los días estaremos buscando al Señor en oración, y te animo para que puedas unirte a este movimiento de oración en búsqueda de un reavivamiento, de un acercamiento a Cristo Jesús, a ese gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Que el Señor te bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por Cristo Jesús, por su ministerio, y pedimos que nos ayudes para que podamos confiar en Él y aferrarnos a Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Que el Señor te bendiga y nos reencontramos la próxima semana para un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática.